Buenos días. Esta es la clase número 9 del módulo 9 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos algunas funciones importantes para leer la información que ingresa por el puerto serial de una computadora utilizando bibliotecas de R. En las clases anteriores desarrollamos un sistema que nos permite medir la temperatura y humedad a través de un sensor, cuyo nombre es DHT11. La señal digital de este sensor ingresa a un Arduino y el procesamiento de esta señal lo hacemos a través de un sketch o programa que hemos diseñado en el entorno de desarrollo de Arduino, al que llamamos Sketch, y que hemos cargado desde nuestra computadora en el microprocesador Arduino. De esa manera Arduino está preparado, una vez que lo enchufemos, para tomar esta señal y la dirige hacia el puerto serial de nuestra computadora. Esa señal va a ser captada por un espacio de trabajo de R, gracias a que tenemos una biblioteca, llamada biblioteca serial, que tiene ciertas funciones que permiten leer esa información. Y esas funciones las tenemos organizadas en un script que hemos llamado script R98.R, que desarrollamos en la clase número 8, que toma esa información y la va canalizando hacia un data frame, de manera que queda almacenado como un objeto dentro de nuestro espacio de trabajo. Lo que veremos ahora son algunas funciones pertenecientes a la biblioteca y al script. Recordemos brevemente el sketch que hemos diseñado. Los sketches para Arduino tienen, como hemos visto, una primera parte donde nosotros, que está anterior siempre a la línea que dice void setup, donde nosotros acá describimos básicamente la biblioteca de Arduino que utilizamos para poder leer el sensor, y luego definimos algunas variables del sensor. Por ejemplo, en este caso le dimos a una variable el nombre de HT-pin y 7, indicando de que la señal de ese sensor va a ser dirigida hacia el puerto digital 7 del Arduino. Y después, acá también definimos a la variable a qué tipo de sensor pertenece, porque de HT existen más de un tipo. Luego tenemos una parte void setup, en este caso es muy cortito, donde acá comenzamos una comunicación serial a una determinada velocidad clásica de cada computadora, y iniciamos también con esta instrucción de HT-begin, iniciamos el funcionamiento del detector. Y luego, dentro del sector void loop, vamos a poner instrucciones que nos permiten cada cierto tiempo realizar una medición. Nosotros lo tenemos programado acá para que realice una medición cada 5 segundos, o sea, cada 5.000 milisegundos. Lo podríamos hacer cada menos para que tome las mediciones un poco más seguidas, si lo deseáramos. Luego, utilizando la función readHumidity de la biblioteca DHT, medimos la humedad y medimos la temperatura. Se chequea si esas mediciones han sido tomadas o no. En el caso que no hayan sido tomadas, indica que hay un error. Y si fueron tomadas, las envía. La función que vemos acá, serialPrint, es una función que envía la información por el puerto serial a la computadora. Entonces acá tenemos serialPrint H, manda primero el valor de humedad, luego serialPrint coma, después del valor de humedad va a colocar una coma, y serialPrint LN, temperatura, va a imprimir la temperatura, y con print LN va a introducir un retorno de carro, es decir, que la próxima vez que recorre el loop va a medir otra vez la humedad, colocar una coma y medir la temperatura, pero en una línea diferente. Eso lo podemos ver si nos dirigimos a la ventana del monitor serial.
Acá estamos en la ventana del monitor serial, donde vemos que cada 5 segundos se va imprimiendo un valor. 70.0 es el valor de la humedad, una coma y la temperatura. Y la próxima medición, como podemos ver, pasa a la línea siguiente. El serial print H imprime este valor, serial print coma imprime la coma, serial print LN imprime la temperatura, en ambos casos con 2 decimales, y por la instrucción print LN, la próxima lo hace en una línea siguiente. Bueno, ahora recordemos el funcionamiento con R. Acá tenemos la consola de R, que todavía no hemos arrancado. Acá tenemos el sketch, que ya no necesitamos más porque Arduino lo tiene en su interior. Y acá tenemos las mediciones que se están realizando porque el Arduino está enchufado. Recuerde que para hacer funcionar el sistema tiene que haber cargado el sketch en el Arduino, como vimos en las clases anteriores, tener conectado los 3 cables del DHT11 a los puertos correspondientes de Arduino, tener enchufado a través del cable USB el Arduino con la computadora. En las circunstancias, si las luces de Arduino están prendidas, está funcionando y tendremos esta cuestión. Estos son los datos que está enviando el monitor serial. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a cerrar el monitor serial para abrirlo desde R. Y vamos a comenzar a ver algunas funciones. Si cerramos acá y arrancamos R, debemos cargar la biblioteca, si no está ya puesta dentro del script. Ahí lo hemos cargado. Y ahora ejecutaríamos el script. Entonces acá el script nos dice medición de DHT11, me pide la contraseña para que habilite el puerto. Entonces nos pide primero que introduzcamos el tiempo de medición, durante cuánto tiempo va a funcionar el loop que tenemos dentro del script. Vamos a poner 1 minuto y acá comienza la medición. Acá, como podemos ver, ha tomado la primera medición, 70 de humedad, 19,40. Y así sucesivamente va a ir tomando los valores. Ahora no lo vemos en el monitor serial de Arduino, sino que ya lo estamos teniendo dentro de nuestro espacio de trabajo, dentro de un data frame. Vayamos ahora al script que hemos diseñado para leer la información del puerto serial y vamos a analizar algunas funciones. Vamos a empezar con la función proctime. Como podemos ver acá, tenemos una línea proctime 3, que se le asignamos una variable t inicial. ¿Qué hace esta función proctime? Vayamos a nuestra consola y cerremos momentáneamente R y arranquémoslo nuevamente, de manera que inicie ahí nuestra sesión. Ahí iniciamos. Pongamos proctime. La función proctime nos da 3 valores: user, system and elapsed. Están dados en segundo. Este valor es el valor en segundos desde que iniciamos el espacio de trabajo. Si nosotros ejecutamos de nuevo proctime, acá llevamos 24. Quiere decir que desde que abrimos la consola llevamos 24 segundos. Como podemos ver, a medida que va pasando el tiempo, nos va dando un valor. Podríamos hacer una prueba, por ejemplo, controlar 10 segundos. Vamos a alargar proctime, por ejemplo. Ahí tenemos el valor 46. Y esperamos 10 segundos para convencernos. Nos debería dar cerca de 56 con el error que tengamos para medir. Ahí tenemos. Entonces, este valor que nos da acá en posición 3 es la cantidad de segundos desde que tenemos abierto el espacio de trabajo. Entonces, cuando analizamos esta línea, vamos a ejecutar
primero proctime e inmediatamente esta línea. Si vamos a t inicial, tenemos que ver que t inicial tiene un valor de 96,144, muy cercano a este. ¿Por qué no es exactamente igual? Bueno, porque yo ejecuté este, se leyó el tiempo transcurrido, luego busqué el comando, lo ejecuté, hubo 3 segundos de diferencia entre esto y esto. Si yo vuelvo a ejecutar t inicial, sigue siendo el mismo valor. O sea que esta línea t inicial igual a proctime 3 lo que hace es tomarnos un valor inicial para que después podamos hacer una serie de cálculos. Si volvemos a nuestro script, nosotros al principio introducimos el tiempo de la medición. Por ejemplo, pusimos el minuto, colocamos un minuto, eso va en la variable tiempo de medición, un minuto. Para que el script pueda tomar solo un minuto cortar, tiene que de alguna manera medir el tiempo que está transcurriendo y compararlo contra ese minuto. Y eso lo hace en esta línea del bucle while. Vamos a analizar esta estructura. Acá lo que está haciendo es proctime 3, que sería el tiempo transcurrido desde que arrancó el sistema, el espacio de trabajo, menos el tiempo inicial, que fue cuando arrancó el script, porque cuando arranca el script asigna el valor tiempo inicial acá al principio, prácticamente en el momento de arrancar. Entonces, este paréntesis no es otra cosa que el tiempo transcurrido desde que arranca el script, desde que nosotros decimos, bueno, cuánto tiempo queremos medir. Y este bucle while va a ocurrir siempre y cuando el tiempo de medición que nosotros le hemos puesto sea mayor que ese intervalo. Es decir, y va multiplicado por 60, ¿por qué? Porque nosotros por comodidad, para incluir el tiempo de medición, lo pusimos en minutos. Entonces, lo que valora este bucle while, la condición es, se fija si el tiempo que le hemos fijado de medición expresado en segundos es mayor que el intervalo de tiempo que hay entre que inició el script y el tiempo actual. Entonces, esa es una de las funciones importantes de manejar que nos permiten controlar una parte del script. Bueno, vamos a pasar a otra función de nuestro script. Vamos a analizar ahora una función muy importante que es nByteInQ, que vemos que tiene como argumento A. ¿Qué es A? Previamente en el script nosotros declaramos A como una variable que es la conexión serial, en la cual indicamos el puerto. Debemos recordar que en esta declaración el puerto tiene que coincidir con lo que nos muestra Arduino. Es decir, si nosotros venimos acá al sketch de Arduino, vamos a port, vemos que el puerto en este caso es el TTI ACM0, que es el que tengo acá. Y bueno, y la velocidad que ya habíamos visto. Luego que hemos declarado, abrimos con OpenA, abrimos esa conexión y de esta manera Arduino empieza a enviar información hacia nuestra computadora. Cosa que vamos a comprobar ahora. Y vamos a ver qué función cumple esto. Muy bien. Para esto vamos a abrir entonces nuestra consola. La vamos a dejar por acá. Vamos a abrir R y vamos a cargar la biblioteca serial. Limpiamos la pantalla. Vamos a dejarlo. Ahí estamos. Y entonces, lo que vamos a hacer es esta línea, que es la que declara la conexión, la copiamos. O sea, vamos a hacer un manejo de esto, pero sin ejecutar el script, sino para analizar la función que nos interesa. Acá pegamos y ahí hemos abierto la conexión. Le podemos preguntar si
Acá nos dice que no, porque en realidad, perdón, no hemos abierto, hemos declarado la conexión. Entonces, ahora la abrimos con esta función. Entonces, ahí tengo, si le pregunto nuevamente si está abierto, ahora me dice que sí. Entonces, acá está abierto, pero yo no estoy leyendo la información. Lo que vamos a ver ahora es esta función que nos interesa, nByteInQ, ¿qué es lo que hace? Acá nos indica que han ingresado 27 bytes y que no ha salido ninguno. Si nosotros recordamos nuestro sketch, el sketch que tenemos acá, cada 5 segundos realiza una medición y va a enviar un valor que es la humedad, la temperatura y luego un retorno de carro. Si volvemos a medir ahora nByteInQ, vemos que nos da 66. Es decir, nos han ingresado. ¿Por qué? Porque cada 5 segundos Arduino está leyendo y está enviando la información. Muy bien. Estos se van a ir acumulando y nosotros tenemos que bajar esa información, incluirla dentro de nuestro espacio de trabajo. Para eso es que tenemos la función readSerialConnection que tenemos acá. Si copiamos esta función y la pegamos, acá lo que vamos a hacer es estar leyendo el buffer de memoria que tiene los bytes que vinieron de Arduino. Entonces, si damos Enter, acá tenemos la información. Si ahora volvemos a medir los byteInQ, vemos que nos da 13. ¿Por qué? Porque en el transcurso de tiempo en el cual nosotros descargamos la información, nos entraron 13 bytes. Estos 13 bytes, ¿qué son? Si volvemos a leer nuevamente ahora, nos da 26. Cada vez que Arduino envía información, ingresa al buffer una medición, que una medición sería, vamos a identificarla acá, sería esto. Es decir, 70 que es la humedad, 19 que es la temperatura y barra R que es un retorno de carro, como se dice. Si contamos los caracteres que tiene esto, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vemos que cada medición tiene 13. Por eso acá cuando medimos los byteInQ teníamos 13. Cuando volvimos a medir tenemos 26, ¿qué quiere decir? Ya nos entraron 2 mediciones. Si volviéramos a medir ahora, nos da 91. Si nosotros hacemos 91 dividido 13, esto nos da 7. Quiere decir que en el transcurso de tiempo, mientras estuvimos leyendo esto, han entrado 7 mediciones. Si volviéramos a medir ahora, tenemos 104. Si hacemos 104 dividido 13, tenemos 8 mediciones. Si nosotros bajamos con readSerial y contamos, tendremos 8 o quizás 9 mediciones si es que en el intervalo de tiempo que hicimos todos los códigos no entró otra. Entonces acá hasta cada barra R es una medición. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mediciones. Nos entraron en el transcurso de tiempo, como son cada 5 segundos, nos entraron 2 mediciones más. Es decir, que este byteInQ nos está indicando a nosotros cuántos bytes ingresaron y en base a eso cada medición. Acá tenemos una cosa que tenemos que tener en cuenta. Si volvemos a nuestro script, vamos a ver que acá nByteInQ, es decir, una vez que empezamos a medir y vamos a medir durante un cierto tiempo, como ya hemos analizado, acá hay una condición if. La información del buffer del puerto serial se va a leer y se va a bajar solo cuando byteInQ supere a 30. Este número es importante tener en cuenta. Si nosotros acá le pusiéramos que este número, no le pusiéramos esta condición y por ejemplo le pusiéramos que nByteInQ sea mayor que 10,
Cuando llegue a 10 bytes nos bajaría la información y no nos bajaría una lectura completa. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es colocar un número que estemos asegurados de que cuando nos baja la información nos quede al menos una medición en ese periodo. Como sabemos que cada medición, como dijimos recién, tiene 13 bytes, si yo pusiera 26 bytes, también estaría seguro de que me va de alguna manera, aunque empiece de acá hasta acá, lo va a agarrar. Entonces acá en general colocamos un número que por lo menos es el doble o un poco más de lo que ocupa una medición. De ahí surge este 30. Podríamos trabajar más ajustado, deberíamos hacer cálculo, pero para no trabajar tanto realmente y gastar tiempo en cosas innecesarias, le ponemos un número que sabemos que nos va a abarcar toda una medición. Por último, vamos a ver el funcionamiento fundamentalmente de la función grep-exp. Esta función la vamos a utilizar obviamente en conjunto con la función substring. Son funciones para manejos de caracteres y textos que ya hemos utilizado en el módulo 1, pero vamos a verlo en esta situación. Recordemos cómo funciona el script. Estando Arduino conectado, midiendo temperatura y humedad y enviando esta información a un determinado tiempo a través del puerto serial, acá tenemos una serie como ya hemos visto, de inicializaciones de variables. Después acá entra un bucle en el cual se espera hasta que el número de bytes supere a 30. Cuando el número de bytes supera 30, se hace la medición del buffer que contiene la información que ingresó por el puerto serial y se almacena a una variable que llamamos buffer por cuestiones, digamos, de recordar qué es lo que hace. O sea que acá nos va a quedar toda la medición que habíamos hecho. Luego, lo que vamos a hacer, como esa medición involucra más de una variable, como vimos en el apartado anterior, ¿no es cierto? Si nosotros habíamos hecho una serie de mediciones, lo que tenemos es esta cantidad de variables donde entre cada barra invertida y R queda una medición. Entonces nosotros lo que ingresó al colocar 30 bytes o el número que habremos tenido, vamos a tener siempre más de una medición. Lo que queremos hacer es quedarnos solo con una de ellas. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la variable, con la función grep-exp, vamos a buscar justamente ese carácter barra invertida R dentro de la variable buffer que acabamos de crear. Eso lo vamos a ver, nos va a ubicar dentro de la variable buffer la ubicación de esto. Y luego con substring lo que vamos a hacer es un corte preciso. Vamos a ver esto en la consola. La variable buffer, yo ya la tengo introducida, son los datos que vimos recién y que trabajamos al analizar la función anterior. Entonces lo que queremos es ubicar la posición de estas expresiones para poder hacer un corte preciso. Esto lo vamos a asignar a la variable que llamamos separador, que es justamente lo que separa nuestras mediciones. La función grep-xpr le indicamos primero entre comillas cuál es la expresión que estamos buscando y luego la variable donde la buscamos, que es buffer. Ahí lo hemos buscado. Vamos a ver qué contiene separador. Separador tiene una serie de términos, pero lo que nos interesa básicamente es esto. Acá donde dice doble corchete 1, el primer número es 12. ¿Qué está indicando esto? Si nos fijamos acá arriba y vamos a marcar hasta acá, la cantidad de caracteres que tenemos en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
y la barra se encuentra en posición 12. Lo que nos está indicando esto es en qué posición se encuentra cada una de las barras invertidas IR. Esto nos está diciendo que el primero se encuentra en posición 12, el otro se encuentra en posición 24, el otro se encuentra en posición 36 y así sucesivamente. Nosotros lo que queremos hacer es cortar entre este que está en posición 12 y este que está en posición 24. Lo que vamos a hacer es crear una variable último en el cual vamos a utilizar la función substring. La función substring lleva primero la variable en donde buscamos un determinado texto, en este caso es buffer. Y luego queremos cortar, y para cortar vamos a usar el dato de separador. Separador. Uno, porque vamos a usar estos datos, y vamos a usar la posición del primer separador. Este sería el 1, este es el 2, este es el 3. Pero nosotros, como queremos cortar, acá estaba el separador 1, nosotros queremos cortar desde una unidad adelante. Entonces, a esto le vamos a sumar un 1. ¿Y hasta dónde queremos cortar? Queremos cortar hasta el separador. Acá vuelve a ser 1, porque volvemos a hacer referencia a esto, pero al separador número 2, que sería este acá. Entonces, de esta manera estamos cortando entre el separador 1 y el separador 2. O sea, estamos cortando entre este y este. Pero por supuesto a esto le vamos a restar 1. ¿Por qué? Porque queremos cortar hasta un número anterior al separador. Ahí cerramos nuestro paréntesis y damos Enter. ¿Qué tenemos en último? Como podemos ver, hemos cortado exactamente este valor. Podríamos haber hecho el mismo corte, si lo queremos probar, editando. Podríamos cortar, por ejemplo, entre el separador 2 y el 3. Obviamente vamos a tener el mismo valor, porque siempre acá las mediciones han sido iguales, ¿no es cierto? Pero si yo quisiera cortar entre el separador 2 y el 3, acá colocaría 2 y acá colocaría 3. Si me fijo que me queda en último, me ha quedado lo mismo, por supuesto, porque todas las mediciones son iguales. Luego esto lo vamos a asignar al data frame, en el cual cuando arrancó el script a i le asignó el valor 0. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, el data frame se llama th, y entonces a este le vamos a th le vamos a asignar th en la posición i más 1, columna 1, porque solo tiene una columna 1, le vamos a asignar el valor de último. Y de esta manera queda ingresado el valor en una línea. Luego de acá, ahí se le suma una unidad, de manera que cuando repitamos el bucle, ya ahí tiene un valor más y el próximo valor va a ser introducido en la línea siguiente.